Este no es un video sobre pornografía. Este es un video sobre la persistencia. No es una historia con un final triste, porque el final todavía se está escribiendo. Tenía 12 años cuando lo miré por primera vez. Tengo 45 ahora. Nunca en mis sueños más locos pensé que tomaría tanto tiempo. Y sin embargo, incluso si pudiera retroceder el tiempo y tratar de arrancar mi yo de 12 años de esa primera imagen, no creo que él vendría conmigo, porque no creo que él entendiera del todo en lo que se estaba metiendo, aunque él pronto se enteró. ¿Qué haces cuando ciertas sinapsis de tu cerebro comienzan a dispararse? Cuando tu mente se inunda todos los días con sustancias químicas intoxicantes, químicos en tu propio cuerpo, produce cuando los quieres. ¿Qué haces cuando simplemente no te suelta? No tenía idea de que iba a ser un adicto. Ni siquiera escuché hablar de la dopamina hasta que tuve 27 años. Pero para entonces ya llevaba 15 años en la montaña rusa. Un mes subiría a las alturas del cambio, el arrepentimiento y el evangelio, y al siguiente me sumergiría de nuevo en la oscuridad, la curiosidad y la obsesión. Durante 30 años monté en esa montaña rusa, cada alto sintiéndose como la última vez que tendría que escalar, cada bajo sintiéndose más empinada y más revuelta en el estómago. Y cada vez que me resbalé, me sentí tan avergonzado de no poder hacer las cosas bien, hasta que la culpa y la frustración se volvieron tan intensas que no pensé alguna vez podría superarlo. Y como le di miles de horas a mi debilidad, me cansé y apático, enojado y desagradable estar cerca. Entonces empecé a tratar a los demás como objetos para usar en lugar de personas para amar. Me volví egoísta, sin empatía y deprimido, hasta que empecé a pensar que tal vez mi comportamiento no era del todo malo. De hecho, tal vez era normal. Tal vez la única razón por la que me sentía mal fue porque todos a mi alrededor me decían que era malo. Tal vez si me alejara de esas personas, los malos sentimientos desaparecerían. Solo que nunca lo hicieron. Y mes tras mes, año tras año, década tras década, mi corazón se endureció lentamente, insensible a los buenos sentimientos, muerto a cualquier cosa espiritual, hasta que finalmente deseé no estar más aquí. Estoy cansado, le dije a mi obispo, ya no quiero hacer esto. Estoy harto de ser un hipócrita haciendo lo mismo y una y otra vez. Pero no eres un hipócrita solo porque tienes un mal hábito que estás tratando de romper, dijo. Dios ve la debilidad de manera diferente a como le ve la rebelión. Cuando Dios habla de debilidad, siempre es con misericordia. Así que para y deja de intentar hacer esto tú mismo. Deja que Dios te guíe. Fue lo más poderoso que jamás había escuchado. Yo no era inútil, solo tenía una debilidad. Y toda mi vida pensé que sí. Solo cambié mis formas y tuve suficiente fuerza de voluntad. Podría encontrar una manera de hacer que todo funcione, pero no fue suficiente. Toda mi vida solo había acudido a Dios para pedir perdón, pero ahora sabía que tenía que pedirle poder. Y mientras trabajaba duro para comenzar a recibir ese poder de Él, dejé de concentrarme en mis fracasos y en dónde había estado, y en su lugar me concentré en dónde quería estar. Había tratado con toda mi vida como si fuera un viaje corto por la ciudad, cuando en realidad era más un viaje por la carretera o un campo rural. No podía llegar a mi destino solo con un tanque de gasolina. Tuve que volver a llenar ese tanque una y otra vez con Cristo a mi lado para llegar a donde quería yo llegar. Pensé que no podría conectarme con Dios si no estaba completamente libre de los malos hábitos. Pensé que tenía que ser impecable para ser digno, pero eso no era cierto. Solo tenía que ser honesto conmigo mismo y con Dios y dar mi mejor esfuerzo.
Tuve que dejar de hacer cosas a mi manera y dejar que el Señor sea mi guía, y así me deshice de mis expectativas de todo o nada. Dejé de tratar de ser impecable y comencé a tratar de ser bueno, llenando mi vida con cosas más interesantes, más desafiantes y más esperanzado que cualquiera de mis debilidades. Sí, ha sido un largo viaje y todavía tengo un largo camino por recorrer. Y sí, Dios me ama tal como soy, pero también me ama demasiado como para dejarme como soy. Este no es un video sobre pornografía, porque llegar a ser como Cristo se trata de persistencia, paciencia y colaboración. Y esta no es una historia con final triste, porque tú aún no la has escrito.